Gracias por acompañarnos hoy domingo. Me da mucho gusto verle. Esta semana el Señor nos ha regalado, un clima maravilloso, pero cada domingo, como le digo, es un privilegio poder verle acá. Sabemos que no estamos aquí porque nos sobra el tiempo o porque no hayamos qué hacer con Él, sino porque creemos que cada semana que nos exponemos a su palabra hay un cambio en nuestra vida, un cambio que nosotros no generamos, sino es un cambio que Dios hace en nosotros. Así que, familia, quiero darte la bienvenida. Si estás por primera vez, quiero decirte gracias por acompañarnos. Si nos visitas ya por segunda o tercera vez, quiero animarte a que completes por ahí tu reto de 3 semanas. Por ahí también con Natalie, ella está organizando siempre, cada un cierto tiempo que tenemos personas que nos han visitado por 3 semanas, un acercamiento donde podemos reunirnos, podemos platicar, podemos comer juntos y queremos conocerte sobre todo. Así que si estás por primera vez, bueno, no te vayas sin pasar por allá en el frente y llevarte tu regalito. Y si ya eres de casa, quiero decirte, qué bueno que estás acá. Me alegra verte, me alegra la semana. Y bueno, algunos van y vienen de vacaciones. Todos estos 2 meses es como que andamos encontrados, pero Dios es bueno. Así que te recomiendo que si no te has ido, no has salido, toma un tiempo con tu familia, ve a un parque, diviértete, haz algo en familia, que también el descanso es bíblico. Así que, familia, continuamos con nuestra serie No es el fin. Ya esta es la última semana de No es el fin. Y bueno, ¿de qué se trata esta serie? Si no has estado con nosotros, hemos estado hablando de aquellas situaciones que parecen que son el fin en la vida. Y bueno, no sé si tú has estado como en esas situaciones donde, por ejemplo, no sé, te has despedido. Yo hablaba la primera semana como cuando era pandemia, me despedí de mi papá y dije, aquí ya fue, ya. Y ¿sabes qué? De repente me llama, me siento bien, se me fue la calentura, me desentubaron y fue como que, otra vez, nuevamente volvió la esperanza y no fue el fin. Entonces, cuando vemos en la Biblia, múltiples veces, mucha gente en la Biblia pasó por situaciones. Y luego vemos, a ver, un Daniel en el pozo de los leones y no fue el fin. Vemos un Lázaro que la semana pasada estábamos hablando de él, en la muerte, en la tumba, ya oliente, y no era el fin. Entonces yo siempre digo, bueno, todo tiene solución menos la muerte, pero ayer, la semana pasada, cuando hablaba de este mensaje, veía que aún la muerte tiene solución, aún la muerte no puede interrumpir los planes del Señor. Y eso es maravilloso, saber que creemos en un Dios poderoso, en un Dios fiel, que tiene la última palabra y que no es el fin para nosotros. Ahora, pero en medio de todas estas situaciones, cuando yo veía que no es el fin, también hablábamos de un hombre que se llama Don Piper y él cuenta su testimonio, que estuvo 90 minutos en el cielo, fue y vino, el hombre resucitó y todo. Pero ¿sabes qué? Yo me ponía a pensar, después de que este hombre resucita, ¿sabes qué? ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con un montón de cuentas que pagar, obviamente del hospital, con un montón de terapias, con 30 cirugías que ahora reponerse que le tocan. Y me imagino que cuando Jesús, tal vez, a ver, no sé, no me vayas a juzgar, loco, pero me imagino que cuando Jesús resucita a Lázaro, imagínatelo, es como que, Lázaro, qué bueno que resucitaste, imagínate a sus 2 hermanas, pero ¿sabes qué? Te contamos. Empeñamos la casa para tus gastos funerarios. Imagínate, y Lázaro así, ay Señor, ¿para qué me resucitabas? Ahora ya volví a la tierra otra vez, volví a la realidad. Y claro, ¿y por qué te digo esto? Porque no necesariamente cuando salimos de una situación sin fin, que parece que ya es el fin y que el Señor nos da un milagro, no significa que no va a volver a suceder otra. Entonces, perdón si esto es como que una mala noticia, es decir, entonces, ¿qué significa? Que el sufrir nunca se acaba. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la vida me va a tratar bien, bueno, realmente en este mundo siempre va a haber sufrimiento, pero hay algo y hay una verdad para los que creemos en Cristo y en los que tenemos nuestra vida depositada en Él. Y en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán, o sea, no te ahogarán. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Claro, no significa que nunca te va a pasar nada, pero lo que está diciendo acá en la Biblia y lo que te está diciendo Isaías 43 es que aunque estés en la turbulencia de la vida, aunque estés en lo acalorado de tu situación, ¿sabes qué? No te va a quemar eso, no va a consumirte, no va a ser el fin, no te va a ahogar la crisis. ¿Sabes qué? El Señor siempre tiene una solución para nosotros y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Posiblemente vamos a salir de situaciones difíciles, pero no significa que no van a volver a suceder otras. Constantemente. Y el apóstol Pablo, un hombre que te voy a contar ahorita en los próximos 25 minutos que me quedan, un poco de su vida, un hombre que llegó a entender esta verdad y decir, ¿sabes qué?
no siempre, no la vida va a ser color de rosa. ¿Por qué? Porque claro, mientras nos preguntamos, ¿sabes qué? ¿Cuándo va a terminar todo este sufrimiento? ¿Cuándo la vida me va a dar un suspiro más? Porque como dice el meme, ya no aguanto más. Y bueno, el apóstol Pablo entendió esta verdad y dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo y quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él, y quiero participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, he llegado a la conclusión que no solamente quiero caminar en mi vida de cristiano, claro, sí, disfrutando las bendiciones de Dios. Eso es bueno. Dice, he llegado a la conclusión, dice esto, que no solo quiero vivir los momentos bellos contigo, Dios, que no solamente quiero experimentar tus ricas bendiciones. Eso es bueno, esa es una vida fácil. Yo me apunto para eso, pero dice, quiero experimentar el gran poder que te levantó. En pocas palabras está diciendo, quiero aprender a sufrir como tú sufriste, quiero experimentar y participar de tus sufrimientos de vida junto contigo. Y ¿sabes qué? No es porque yo sea un masoquista, es porque quiero parecerme más a ti. Esa es la razón. Y si tenemos aflicción en la vida, y si tenemos situaciones que no se van, y si tenemos cosas que constantemente brotan, ¿sabes por qué? Es porque en medio de eso está la perfección. Así es de que el día de hoy quiero hablar sobre esto, y quiero recordarte que no es que no se va a acabar el dolor, no es que nunca, oye, vamos a vivir infelices, no, pero sí te quiero decir, en medio de las circunstancias difíciles, te quiero animar a que te deleites. En medio de las situaciones difíciles, en medio de todo lo que parece el fin, te quiero animar a que cambies de oración y en lugar de decir, Señor, sácame de acá, ya no aguanto, si tan solo me sacaras, ya no aguanto la lumbre. Recuerda, no te vas a quemar. Señor, el agua me está llegando a los salones, recuerda, no te vas a ahogar. Y que puedas decir, ¿sabes qué? Me voy a deleitar, como dijo, como dijo Pablo en 2 Corintios, me deleito en mis debilidades, me deleito en los insultos, me deleito en las privaciones. Este hombre que tenía la cabeza, persecuciones, me voy a deleitar en ellas, en las dificultades, y voy a sufrir por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces tienen un propósito los malos ratos. Y el día de hoy quiero hablar de este tema que se llama lo que no te mata, te promueve. Así que, ¿qué te parece si oramos con esta descripción del tema? Podemos orar y ponerle al Señor, y el día de hoy renueve nuestro espíritu. Si queremos tirar la toalla ya cuando sentimos que la vida no me da un chance, voy saliendo de una pérdida de trabajo y luego ahora se me enfrenta a otra cosa y ahora me están demandando y todo parece que se viene encima. Ok, te voy a decir, no te vas a ahogar, no te va a quemar el fuego. Padre, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos recuerdas que tomados de ti, Señor, hay una esperanza, Padre, que si estamos anclados en ti, Señor, nuestra realidad no será la misma, Padre, para aquellos que no confían en ti, que nosotros que hemos puesto nuestra esperanza, Padre. Nuestra fe, Señor, no es simplemente una imaginación, no es, Padre, algo que se nos ha ocurrido, no es un cheque sin fondos, Padre. Nuestra fe tiene, Señor, tiene fondos. Nuestra fe tiene, Señor, una relevancia, y nuestra fe tiene un fundamento, y eres tú, Padre, y es tu resurrección. Tú te levantaste de los muertos, y esa es la gran verdad por la cual creemos en ti, y sabemos que nunca fallarás, aunque parezca el fin. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este tema, lo que no mata, promueve. Por ahí Canva me inventó al apóstol Pablo. Se mira como medio enojado este apóstol Pablo, pero tiene una buena cara. Ahora, quiero leerte esto que escribí para que puedas entender un poco sobre la vida del apóstol Pablo, y te lo voy a decir en 2 minutos. Mi nombre es Pablo. Fui una persona que odiaba la iglesia, perseguía, la criticaba, pero un día tuve un encuentro, ya te lo sabes, lo tumbó del caballo. Dice, y mi vida cambió radicalmente, al punto que después de que tuve un encuentro con el Señor, me tomé unos años para prepararme, porque yo quería ser misionero. Fui discipulado alrededor de 13 años más o menos. Dice, de entrada me di cuenta que en esto de lo misionero no existen las alfombras rojas. También empecé a ver que todo acá era como una carrera de espinas. Dice, ¿por qué? Porque en mi primer viaje me llevé la sorpresa que querían apedrearme. Y eso me llevó a moverme de ciudad. O sea, imagínate, Pablo de una empieza a servir a Dios, y con lo primero que se encuentra es con que le dicen, hey, chiquito, te vamos a apedrear. Entonces Pablo decide, bueno, tal vez no es en este lugar, nos vamos a mover. ¿Y sabes qué? Decide moverse, y en Hechos 14:5 dice que él se mueve hacia Iconio. Dice, cuando los apóstoles se enteraron que los querían linchar, entonces huyeron a la región de Licaonia.
a las ciudades de Listra y Derbe. Ahí Pablo llega a Listra y ¿sabes qué? Cuando se encuentra con esta ciudad, en Listra, se encuentra con que era una ciudad bastante amistosa al evangelio. Entonces él empieza a orar, ¿sabes? Por una persona que tenía una discapacidad. En ese momento que ora por esta persona, lo sana. Y después de que lo sana, toda la gente empieza a decir: wow, este Señor es un Dios. Y dice la palabra que estos hombres empezaron a gritar: estos hombres son dioses. En Hechos 14:11 dice: estos hombres son dioses en forma humana. Entonces empezaron a pensar que Bernabé, el compañero de Pablo, era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes. Entonces la gente se empieza a alborotar y dicen: este hombre tiene poderes, acaba de levantar a una persona discapacitada. Entonces empiezan a venir a ellos con sacrificios, y hacerles la bulla. Uy, ustedes son los meros buenos. Y sabes que Pablo es honesto, y ahí, por ser honesto, se saca una buena. No sé si a ti te ha pasado que por ser honesto a veces te ha sacado una buena. Y sabes, ahí Pablo lo que hace es que les dice: caballeros, nosotros no somos Dios. Gracias por toda la hospitalidad, gracias por tu buen trato, gracias por la reverencia, pero yo no soy Dios. Y gracias por tratarme bien, gracias por hablarme de usted, pero yo no soy Dios, yo soy un simple mortal como tú. Amigos, no hagan esto, les dice en el capítulo 14, en el verso 15, perdón, y les dice: amigos, no hagan esto, nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes, hemos venido a traerles la buena noticia, pero no deben apartarse de estas cosas inútiles y fijar la mirada en nosotros, no. Fíjala en el Dios viviente. Entonces esto hace que la multitud se sienta así como que avergonzada. A ver, yo te estoy diciendo que tú eres como un Dios, te estoy dando mi respeto, y tú de repente como que ahora me rechazas. No es que te estoy diciendo que estás mal, pero ¿cómo te digo que yo no soy un Dios? Ahora me estás llamando mentiroso. No te estoy llamando mentiroso. Ahora me estás llamando idólatra. No te estoy llamando idólatra. Lo que te estoy queriendo decir es que fijes tu mirada en Cristo. No, entonces todavía no acababa de hablar Pablo cuando les cayó la multitud y los empezaron a golpear. Bueno, Pablo cuenta y lo dice de esta manera, dice: al punto que la gente pensó que yo había muerto. O sea que se lo lincharon re bien. Y tú puedes decir: oye, a ver, dame un segundo. Empiezas a servir a Cristo y en la primera esquina te quieren apedrear. A la segunda te linchan. Ay, como que en esto no hay nada bueno, ¿verdad? Entonces Pablo, de repente tirado en ese barranco, de repente como que empieza a mover la mano, ya cuando creían que estaba muerto. Y no sé, a ver, imagínatelo: Bernabé, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, me duele todo el cuerpo, no, yo no siento nada. Pero dice la palabra que al siguiente día Pablo se levantó, y sabes, no solamente se levantó, continuó predicando, y entonces decidieron moverse a otra ciudad. Cuando todo parecía que era el fin, en medio de esa linchada que le pegaron, no era el fin. Ahora, pero sabes, mira, ve observando la vida de Pablo. En Hechos 16:22 se mueve ahora a Filipos y llega a Filipos, y ahí dice: enseguida se formó una turba cuando Pablo y Silas también sanaron ahora a una chica que adivinaba. Oye, como que a estas personas los viene siguiendo la sal por donde quiera. Y dice en el verso 23: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Esto fue ahora en Filipos, tercer ciudad. Dice: le ordenaron al carcelero que asegurara que no escaparan, y el carcelero, dice, los aseguró en el calabozo más profundo. Claro, sin contar que los azotaron públicamente desnudos, en una vergüenza enfrente de la ciudad. Y puedes pensar, a ver, ¿qué le pasaba por la cabeza a Pablo al seguir sirviendo en medio de todo esto que estaba pasando? Y cuando yo pienso esto, digo: lo que no te mata, te perfecciona. Y esta es mi primer verdad, porque cuando algo no te mata, el enemigo va a buscar sembrar una duda, pero no para matarte físicamente, pero no para matarte literalmente. ¿Sabes qué va a hacer? ¿O qué hubiera hecho en mi caso? Me hubiera matado la esperanza. En ese momento me hubiera matado posiblemente el amor al ministerio. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Cuando estás dando lo mejor, cuando estás haciendo lo mejor, cuando empiezas a predicar, cuando estás cambiando. Y claro, antes eras un matón. Bueno, Pablo era un matón. Antes eras un bocón, eras un maldiciento, hacías lo que querías, pero de repente empezaste a cambiar, y en la primera esquina te sucedió como Pablo. Te querían linchar. Empezaste a hacer algo bueno,
ayudaste a alguien y se te vino todo el mundo encima. 3, te moviste de ciudad y ahora estás en Detroit y ahora acá la policía te está buscando. Entonces dices, a ver, Señor, ¿qué hice de malo? Y sabes que no hiciste nada, pero sabes que cuando el enemigo busca matarte, cuando el enemigo busca ponerte fin y no lo logra, va a cambiar de estrategia. Y la segunda opción del enemigo es continuar con susurros de miedo y te va a decir, sí, sobreviviste, pero ¿sabes qué? Sigues aquí, pero ¿y qué tal si para la próxima no la libras? ¿Y qué tal si la próxima que te linchen sí te matan? ¿Lo vas a volver a hacer? Ay, no, tienes razón, no vuelvo a predicar. Tienes razón, no vuelvo a plantar una iglesia. Claro, porque en esto, imagínate, puedes caer hasta la cárcel. A ver, pero ¿sabes qué? El Señor no nos dio un espíritu de miedo. Y ¿sabes qué? Aunque no terminaste en una tumba, el enemigo va a buscar paralizarte. No perdiste la vida, pero perdiste la fe. Porque cuando Él no puede parar tu existencia, ¿sabes qué es lo que va a parar? Va a parar tu obediencia. Ya te va a parar por miedo. Y vas a decir, no, es que hice las cosas bien. En mi matrimonio comencé a hacer las cosas bien, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Todo se empezó a desboronar y entonces mejor le paré. Ok, ¿sabes? Eso es lo que el enemigo quiere, tenerte quieto. Cuando lo logra, él va a estar feliz. Ahora, quiero que veas esto. Pablo es arrestado y mandado a un calabozo. En medio de ese calabozo tenía 2 opciones: victimizarse, que eso es lo que yo hubiera hecho. Porque tienen un pastor medio sangrón a veces, y yo hubiera hecho eso. Él hubiera empezado, no, es que mire, él me entiende, ahí en la cárcel. Es que yo lo único que quería era ayudar a la gente, y ahora mira, me saqué una tamboreada, me lincharon, me golpearon y acá estoy en el calabozo, Señor, pero yo qué he hecho para ti, para merecer esto. Pero ¿sabes qué Pablo empezó a hacer? Comenzó a victimizarse. Pablo no empezó a decir, hey, si estoy haciendo el bien, porque todos me apedrean. Si estoy rescatando a mi familia, porque hoy todos se voltean contra mí. Si estoy caminando con la verdad en santidad, porque hoy todo se complica más. No. Pablo cambió de perspectiva y dice, porque Dios te puede sacar de 1000 situaciones, pero si no aprendes a verlas con ojos de crecimiento y perfección, terminarás victimizándote. Entonces Pablo tenía suficientes motivos para decir, no continúo más. ¿Para qué? Si me he sacado unas linchadas re buenas. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que cuando estaba en el calabozo, dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿sabes qué? No estaban quejándose, sino dice, estaban orando. El verso 16-25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando himnos. En medio de la lucha, Mate estaba cantando un canto que decía, levanto un aleluya cuando ya no tengo fuerza en mí. Y pensar, ¿cómo voy a cambiar mi vocabulario? Pablo no estaba hablando un vocabulario negativo, dice. Entonces de repente hubo un gran terremoto, la cárcel se sacudió hasta los cimientos, al instante todas las puertas, ¡pum!, se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Por qué? Por el canto de Pablo. ¿Por qué? Por el chisme de Pablo. No, ¿por qué? Porque Pablo empezó a decretar y decir, hay poder en la sangre de Cristo. Empezó a hablar, hey, quiero experimentar la resurrección. ¿Y sabes qué pasó? Todos los presos cayeron sus cadenas, dice, y el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dijo, no, ya todos se fueron. Intentó quitarse la vida, dice, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. A la mañana siguiente, los funcionarios decidieron, Pablo, vete de acá. Y podemos decir, ¿por qué salió? ¿Porque se quejó? ¿Por qué salió? Porque entendió. Y entendió algo, que cuando el enemigo busca pararte, que cuando el enemigo busca matarte, sí, algo que va a hacer es que va a estacionar tu obediencia. Algo que va a hacer es que te va a empezar a meter miedo. Algo que va a empezar a hacer es que te va a empezar a meter sentimientos encontrados de lo que estás haciendo. Que ya no confíes en la gente, que ya no busques a nadie. No, sabes que tú ya limítate a trabajar en ti solamente porque la gente te va a traicionar. No, Pablo está diciendo, me acaban de apedrear, pero sigo amando al pecador. Me acaban de apedrear, pero ¿sabes qué? No va a parar mi misión en la vida. Y ¿sabes qué? Su canto no solo rompió el silencio en la celda, rompió las cadenas. Su alabanza fue la señal que el calabozo no era el fin. Porque cuando decides no victimizarte, cuando decides no apagar tu fe, cuando adoras en vez de quejarte, tú mismo le estás declarando al infierno y al enemigo, este no es mi fin. Pero tenemos 2 opciones y decir, uy, ¿cómo voy a usar mi boca? Pablo sale de esa cárcel y ¿sabes qué? Tú podrías decir, ya, se acabaron los problemas. Ya no, uy, tremendo, porque rompió las cadenas. Ahora sí, quedó claro que Él es un Dios, un siervo del Dios viviente y nadie más se va a volver a meter con Él. ¿Qué? No.
Sigue viendo un enemigo que no va a estar en paz, que no va a estar tranquilo y que no te va a dejar quieto. Y dice la palabra que Pablo sigue adelante, entonces llega a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén se le ocurre la brillante idea de ir al templo, así como estás tú ahorita acá. Y se le ocurre la brillante idea de ir al templo, y cuando llega al templo se encuentra con algo, se encuentra con que habían unas personas en las cuales él no era de su agrado, y en Hechos 21:30 dice, cuando vieron a Pablo en ese lugar, dice, empezaron a difamarlo y empezaron a decir, este es el hombre que predica lo que nosotros no creemos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? No solamente lo difamaron, no solamente hablaron de él en el templo, a ver, que yo esperaría que hablaran mal de mí en el trabajo o en otra cosa o en la calle, pero no en el templo. No solamente no hablaron mal bien de él, sino lo lincharon casi en el templo. Tuvo que llegar la Guardia Nacional y sacarlo y tenerlo. Hey, ¿qué está pasando acá? Porque lo estaban linchando básicamente en el templo. ¿Por qué lo estaban linchando? ¿Por qué? Porque decían que él estaba haciendo una aberración, que él estaba metiendo una blasfemia, que él estaba metiendo gente gentil adentro del templo, adentro del lugar santísimo. Y eso en ese tiempo era un escándalo religioso. Entonces dice, toda la ciudad en el capítulo 21:30, toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones. Se desencadenó un gran disturbio y otra vez más Pablo la mira cerca y dice, ahora sí, este ya es mi fin. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Dice, luego el comandante llega, lo arresta y dice, ok, momento señores, ustedes lo van a matar, pero ¿sabes qué? Le pregunta a la multitud, ¿quién es él? ¿Qué ha hecho? La multitud está hablando demasiado acelerada. Y el comandante dice en Hechos 22:24, se lleva a Pablo adentro y lo empiezan a azotar nuevamente. ¿Cuántos azotes lleva ya? 3 veces así, ha sido azotado. Y lo empiezan a azotar nuevamente con látigos para que confesara su delito. El comandante quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Y quiero que veas en este momento todo lo que ha estado pasando Pablo. Y tú dices, si este que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, si este que era un hombre que servía a Dios, parecía que lo perseguía la sal, parecía que por donde quiera todo le salía mal, pero ¿sabes qué? Esta hubiera sido la perfecta excusa para mí posiblemente, y podría haber sido la perfecta excusa para muchos de nosotros de decir, ¿sabes qué? Fui a la iglesia, me animé a ir a la iglesia, empecé a ser constante en la iglesia, ¿y sabes qué pasó? Empezaron a criticarme. Empecé a ser constante en la iglesia, y ¿sabes qué fue lo que pasó? Me difamaron. Ok, pero ¿sabes qué? El asunto de Pablo no solamente quedó en una difamación, no solamente quedó en un mal momento, quedó en un arresto. Y este no fue un arresto de 24 horas, no fue un arresto de 2 días, fue un arresto que permaneció, fue un arresto que se cruzó con cortes, con auditorías. Y ¿sabes qué? Ahí en ese momento Pablo pudo experimentar esto. Lo que no te mata es tu plataforma. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo pudo haber usado esto como una herida para decir, ¿sabes qué? Me alejo de la iglesia, dejo de congregarme, dejo de hablarle a la iglesia, dejo de amar a la iglesia, porque aquí todo lo que he encontrado es rechazo, es odio, es posiblemente difamación. Pero ¿sabes qué? Esto no fue un motivo para que Pablo renunciara a su ministerio. Él entendió que era su plataforma. ¿Y sabes por qué? Porque cuando lo ponen frente a miles de personas para que dé su audiencia y diga que era inocente, el hombre empieza a contar su testimonio, y las personas le decían, hombre, pero tú defiéndete en lugar de estar contando tu testimonio. Y él empieza a contar su testimonio porque entendía que cada plataforma, que cada lugar donde lo ponían era para predicar la palabra. Después Pablo, entre tantas cortes, entre tantas audiencias, es trasladado a Roma. Y tú dices, ok, ¿y ahí qué pasó? Mientras iba trasladado a Roma, sucede algo. El barco de los presos se empieza a deshacer en medio de una tormenta, empiezan a caer en un naufragio, al punto que termina el barco despedazado. Termina despedazado, y sabes, en ese momento que termina el barco despedazado, Pablo escucha que dice uno de los comandantes, maten a todos los prisioneros para que no se escapen. ¿Cuántas veces se ha escapado ya de la muerte Pablo? Demasiadas. Yo creo que lleva ya como 5, 6, y todavía no es el fin. Y sabes, en medio de eso, un ángel visita a Pablo y le dice, hey, este no va a ser el fin, pero no va a ser el fin porque yo quiero que tú llegues con bien y te presentes ante ese juez que se llama César. Y dice en Hechos 27:22, pero ahora os exhorto, le dijo a la tripulación cuando en medio de un naufragio, imagínatelos a todos con hambre, todos enojados,
los guardias queriendo matar a los presos. Les exhorto a tener buen ánimo, les animo a estar de buen carácter. Dice, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente se perdió la nave, el barco. Pero esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios de quien yo soy siervo, dice, diciendo, Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido favor, no solamente a ti, sino a todos los que vienen contigo. ¿Y qué quiero decir con esto? Dios estaba usando una escena, no había sido el chisme que se había organizado en el templo, no había sido la demanda, no había sido que no lo querían, era que Dios lo estaba moviendo a un lugar para que cumpliera un propósito, para que se encontrara con alguien que posiblemente, aunque él hubiera buscado hablar con él, jamás lo hubiera logrado. Dios lo estaba poniendo en una plataforma. Pero claro, a veces eso no es lo que parece, porque posiblemente duelen los azotes. A Pablo le debieron de haber dolido los azotes. A Pablo le debió de haber dado mucha hambre mientras estaba naufragando. A Pablo le debió haber dado mucha incertidumbre cuando no sabía si iba a llegar a la costa. Y podemos decir, wow, todo esto se encontró cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios. Todo esto se encontró a su paso, ¿sabes? Pero aún así Pablo podía decir, me sigo gloriando, voy a decirlo así, disfrutando todos estos pesares, porque ¿sabes qué? Me están perfeccionando. Y hay un escritor que se llama T.D. Jakes, y él dijo, para los que aman a Dios, aquello que parece un retroceso en la vida, aquello que parece que ya se acabó y que llegaron al fin, realmente es la estrategia divina de su lanzamiento. Y es ahí donde uno comienza a cambiar su mentalidad, de decir, ¿por qué será que todo esto me está pasando? ¿Por qué será que solo a mí me llueve sobre mojado? ¿Por qué será que esta nube negra que está caminando sobre mí no me la puedo quitar? A ver, yo te quiero decir una cosa, no es que tú traigas la sal, no es que el Señor te esté castigando, es que hay un propósito. Y cuando aprendes a ver que las situaciones que estás viviendo en tu vida no son para abrumarte, no son para aplastarte, pero sí son para perfeccionarte, entiendes el propósito en tu vida. El naufragio de Pablo terminó, claro, y terminó como Dios le había dicho. Nadie va a morir, todos llegaron a tierra. Pero sabes, pobre Pablo, cuando llega a tierra, bien emocionado, quería servir, así como tú y yo servimos aquí en la iglesia. Y él quería servir y dijo, hey, vamos a prender una lumbre. Y entonces empieza a jalar ramas de por acá. Y cuando empieza a jalar ramas, dice la palabra que en Hechos 28:6 dice, una víbora, dice, se le prendió de la mano. Y la gente empezó a decir, este hombre sí está bien salado, porque si no se murió en el agua, porque si no se murió allá, tiene unos minutos que acaba de aterrizar en la tierra y ahora ya una víbora lo pica. Este no tarda en hincharse. ¿Y sabes qué? Se le quedaban mirando, dice en Hechos 28:6. La gente esperaba que él se hinchara, la gente esperaba que él cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, dijeron, aquí hay algo no normal. Cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión y dijeron, ¿será que este hombre es un dios o qué? Que no le pasa nada. No, y es que lo que no te mata te da un testimonio. Y Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás la lengua que se levante contra ti en juicio, y esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando tú y yo entendemos que no es un castigo, que es un propósito de perfección y que Dios está haciendo un testimonio en tu vida, ¿sabes? Te puede suceder lo que te pueda suceder. Puede venirse frente a ti, no sé, el ejército que se pueda venir, la víbora que se pueda formar contra ti. Pero sabes que te voy a decir una cosa, nada, ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque cuando entiendes que la vida es una asignación, ya no reaccionas como que ¿por qué a mí me pasa todo? No, sino ahora reaccionas como alguien que entiende su propósito en la vida. Y quiero que vayas viendo esto en la vida de Pablo. A la misma vez quisiera decirte que Pablo no murió, pero te mentiría, porque Pablo murió. A Pablo le llegó su fin. ¿Y por qué? Porque este cuerpo tiene una caducidad. Pablo muere, ¿sí? Y eso significa que no fue el fin de él, pero sí fue el fin de la aflicción.
¿Por qué? Porque algo que sabemos es que en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá lágrimas, y podemos entender y ver que nuestro sufrimiento aquí en la tierra, las situaciones que parecen que son el fin, no son eternas. Y según algunos escritores históricos, se cree que Pablo murió decapitado bajo el reino de Nerón. Y ahí te puedes decir, entonces, ¿de qué sirvió haber servido al Señor? A ver, sufrió un montón y luego muere decapitado. O sea, no fue un fin bueno, podrías pensar. Pero Pablo no quedó solamente deshecho. Pablo alcanzó la meta. Y en 2 de Timoteo 4:7 dice, yo he peleado la buena batalla. O sea, él entendió desde el minuto 1 que en la vida nunca iba a haber descanso. Y dice, yo peleé la buena batalla y he guardado la fe. Y cuando digo he guardado la fe, pudo haber perdido la fe cuando lo apedrearon, pudo haber perdido la fe, pudo haber perdido el corazón pastoral, pudo haber perdido tantas cosas, pero cuidó y guardó su fe. Y quiero que veas esto, Pablo no dijo, evité la batalla, no dijo, cuestioné la batalla, dijo, peleé en la batalla, no dijo, retrocedí en la batalla, no, dijo, peleé en la batalla, porque Pablo entendió que seguir a Cristo no es evitar el sufrimiento, entendió que seguir a Cristo es pelear la buena batalla. Y esta debe ser nuestra oración para ti, para mí, decirle, Señor, en medio del sufrimiento, no quiero decirte cuándo se acaba esto, en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones que parecen difíciles, Señor, ayúdame a entender que tú me estás perfeccionando, ayúdame a entender que tú estás preparando un testimonio. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:8, este verso que hemos estado hablando y que hemos estado recalcando en todo el tiempo, y dice, estamos atribulados, pero relajados en todo. Dice, estamos atribulados, mas no angustiados. O sea, significa que sí le han dado duro. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. O sea, que le tocaron las duras. Pero dice, aunque esté derribado, no estoy destruido. Aunque pudieran tener a Pablo en un calabozo, él sabía que ese no era su fin. Él sabía que más bien esa era su promoción. Porque para los que creemos en Dios, pues el fin es la muerte. El fin es una promoción. Cuando decimos se acaba el sufrimiento y ahora viene una vida nueva, dice, por lo tanto, en medio de estas aflicciones no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día con día. ¿Cómo? En los sufrimientos. Claro. Podemos decir, Señor, quítame todo el sufrimiento, ya no quiero llorar, ya no. No. Deja que Dios termine de purificar tu corazón. Deja que Dios termine de sacarte de los bolsillos todo lo que Él quiere sacarte. Dice, porque, dice, en medio de todo esto se renueva día a día nuestro ser interior. En medio de las aflicciones, en medio de los sufrimientos, dice, día a día se va renovando un hombre nuevo. Y esta leve tribulación que se llama vida, que se llaman, por mucho que tú quieras, 90 años, dice, es momentánea. Esta tribulación momentánea produce en nosotros también una excelente y eterna peso de gloria. No miramos las cosas que se ven, sino vemos las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, como este cuerpo es temporal, una prisión es temporal, un sufrimiento es temporal, una enfermedad es temporal. Si vemos las cosas que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hoy quiero decirte, si estamos en esto, no es porque seamos masoquistas. Si estamos en esto es porque estamos peleando la buena batalla. Y como dijo Pablo, voy camino a ganar la meta. ¿Y cómo va a ser recompensado aquel que no ha corrido la carrera? Por eso dice él, no solamente quiero vivir las bendiciones contigo, Señor, si tengo que sufrir, si tengo que padecer, si tengo que derramar mis lágrimas, ¿y quién soy yo para no sufrir? ¿Y quién soy yo para no pagar el precio?
Señor, si tú lo has dado todo. ¿Y quién soy yo para abnegarme? No, dice, más bien voy a disfrutar, más bien voy a entender que cada circunstancia, que cada desafío no son para golpearme, claro, sino son para perfeccionarme. Un día el Padre nos dirá, bien hecho, siervo fiel. Te pondrá en un lugar honorable, posiblemente así como puso a Jesús a la diestra del Padre. Jesús fue golpeado, fue traspasado, fue burlado, fue crucificado, pero no fue el fin. Hoy está a la diestra del Padre, abogando por ti y por mí. Y posiblemente te preguntes, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena padecer por Él? Sí, porque hay una promesa y es en Juan 16:33. Estas cosas he hablado para ustedes. Tengan paz en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí que yo he vencido. ¿Vale la pena tomarte de la mano en la vida de Él? ¿Vale la pena caminar con Él? Porque ¿qué esperanza puede tener aquel que camina sin Cristo? Ninguna. Pero los que caminamos con Cristo, vale la pena porque no corres solo, vale la pena porque no corres en vano, porque no sufres en vano, vale la pena porque hoy lo que parece una batalla es una corona. Y el día de hoy quiero invitarte a ponerte de pie y a decirle al Señor, quiero fortalecer mi fe. Van a venir cosas, Señor, que me van a desanimar. Van a venir cosas que voy a intentar dar pasos y a la vuelta de la esquina, Señor, me voy a encontrar con el ataque del enemigo, claro, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, desde el momento en que levantamos la mano, desde el momento en que le decimos, Señor, quiero dar un paso diferente, desde el momento en que le decimos, Señor, voy a tomar las riendas de mi hogar, desde el momento en que le decimos, Señor, te voy a creer en mis finanzas, desde el momento en que le decimos, Padre, voy a invertir los mejores años de mi vida. Hey, te voy a decir una cosa, cosas van a venir, cosas van a venir. Pablo no la tuvo fácil y todas las iglesias que plantó Pablo no la tuvieron fáciles tampoco. Vivieron persecución, pero sabían que había un premio que esperaba por ellos. Así es de que inclina tu rostro y podemos decirle al Señor, Padre, el día de hoy queremos que nos fortalezca, Señor. Quita de nosotros, Señor, el lenguaje que ata, el lenguaje, Señor, que nos hace caer en el conformismo, que nos hace caer en la victimización, Padre. Y pone en nosotros, Señor, un lenguaje de hijos de reino, un lenguaje, Padre, que dice como Pablo, me glorío, Señor, disfruto todo lo que venga de ti, aún sean momentos difíciles, Padre, sé que estás construyendo en mi vida un carácter nuevo. Posiblemente tú estás en ese momento diciendo, he perdido un familiar y después de perder un familiar me dieron una mala noticia y he estado como Pablo, de situación en situación, y parece que no es el fin y parece que esto no se acaba, pero quiero decirte, no te ahogarás. Aunque pases por las aguas, Dios estará contigo. Aunque pases por el fuego no te consumirá. Y puedes estar seguro que cada situación que el día de hoy estés pasando no es para fin, no es tu fin. El Señor sigue perfeccionándote. El día de hoy, mientras cantamos este canto y mientras oramos juntos, si tú sientes la necesidad de orar, de pasar al frente, ven acá, de decirle al Señor, renueva mi fe, renueva mis fuerzas. Padre, ayúdame a creer en ti aunque todo vaya en contra. Ayúdame a creer en ti cuando todo se está levantando en contra mía. Ayúdame a creer en ti, Padre, y saber que mi vida, Señor, no es una mala racha, es un camino a la perfección, Padre. Estoy creciendo, estoy haciendo mi carácter más como el tuyo. Te damos gracias.